Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por seguirnos. Les pedimos que nos ayuden a que se inscriban mucha gente para seguir en contacto, para poder hacer entregas de material importante con personajes muy importantes, como es el caso de Javier Villarreal, dirigente estatal de la CTM, que está aquí con nosotros, con quien vamos a platicar y esperamos que salgan muchas revelaciones muy importantes sobre ese sector. Javier, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Toño, muy amable. A la Gracias. orden. ¿Cómo está la CTM, Javier? Fíjate que bien en tiempos muy interesantes, de grandes retos, de grandes oportunidades también. Cada vez creciendo más. Es algo que pues no es fácil, se puede decir sencillamente, pero Creciendo. implica mucho esfuerzo, creciendo. Sí, porque yo te iba a preguntar precisamente algo referido a eso, partiendo de que, bueno, hay la impresión de que se ha ido deteriorando. No, al contrario, no. No, a nivel nacional ha habido, pues, comentábamos en alguna otra ocasión, Bueno, sí. que los tiempos de don Fidel Velázquez pues, Sí. eran de tiempos De de gloria. la época dorada, de Sí. gloria. Sí. Luego vino don Leonardo Rodríguez Caine, obviamente El no. cuñado, ¿no? Sí, el cuñado, no con la fuerza de él, pero injundioso. Sí. Luego vino don Joaquín Muy limitado, sí, muy Joaquín, limitado. ¿verdad? Y ahorita con don Carlos ha tenido problemas de salud, entonces, sin embargo, la CTM pues sigue siendo muy fuerte a nivel nacional, pero particularmente en el estado de Sonora, porque Eso. no tienen el mismo peso en un estado que otro. Exactamente, o sea, hablaríamos entonces de dos escenarios. A nivel nacional, la CTM sí va reduciéndose, digamos. Diríamos que no, sigue teniendo presencia, pero el activismo, o sea, la presencia, El vigor, digamos. el vigor de otros tiempos, la que fuerza se ahí veía está. el 1 de mayo en los desfiles, por Sí, ejemplo. sí, Ya no. y ahorita será un poco por la pandemia, será por diversas razones, pero sí es una de las asignaturas pendientes de impulsar de nuevo aquí. Es una fuerza muy grande, es cosa de... Yo tengo un dicho que digo, hay que echarla a andar en las mañanas a caminar y... Claro. Sí. Y bueno, en el caso de Sonora, yo te puedo hablar de Sonora. Sonora siempre tenemos muy buena relación con el Comité Nacional, de coordinación, de respeto, pero tenemos una dinámica propia en Sonora Okay. que implica pues el seguir impulsando una organización que la fundó Jacinto López en Sonora, que la hicieron grandes líderes como en su tiempo Nicolás Rocha, Manuel Bobadilla. y que Norberto Ortega y Pancho Bojorquez han sido así como mis ejemplos, mis Sí, por referentes supuesto. y mis grandes maestros, ¿no? Entonces, Que fueron los que le dieron ese vigor que tú, ese vigor mencionas, ¿no? que Así tú es, le conoces y que, por ejemplo, en 1987, cuando muera Norberto, 88, 89, la CTM y la CROM más o menos se daban un Sí. tiro, como decimos, Sí. y luego la CTM fue creciendo, la CROM y la CROC se fueron achicando, y luego le entramos pues, en la industria maquiladora, que no estaba permitido, estaba prohibido entrar, y luego Bien. entramos en la industria minera, aeroespacial, y ahorita la CTM de Sonora tiene una presencia, pero con mucho mayoritaria. Yo diría que incluso comparado con todas las demás centrales obreras del sector privado y las nuevas que están queriendo incursionar. Y eso no, implica una responsabilidad de parte de nosotros, pero sí, y la gran agenda por el movimiento obrero que tú conoces. Entonces, ¿cómo está la CTM? Muy bien, mi Toño, creciendo. Okay. Entonces yo nuevamente dividiría si es esta percepción de que dijo, oye, la CTM ya no cuenta, entonces eso se deriva básicamente de lo electoral, de lo político, de la cuestión partidaria, que en algún momento pues fue la marca prácticamente del PRI, y ahorita pues como que ahí anda la CTM, digamos, calculando las cosas, no se ve tanto como se veía tanto. ¿Sería eso que se da la percepción de que, Sí. de que ya no tiene la fuerza y la Sí, importancia? sí, tienes razón. O sea, mira, a nivel nacional, en los tiempos de don Fidel, la CTM tenía de 300 diputados que había, la CTM Sí. llegó a tener 60, 58, Sí. 60, de 300. Ahora son 500 y tenemos uno. Entonces, cuando en la Cámara de Senadores eran 64, llegamos a tener 18. Y ahorita tenemos uno. Entonces, esa falta de presencia ahí se debe a que el PRI también
fue dejando de lado a las organizaciones sociales, entre ellas a la CTM, y entonces no hemos tenido espacios. Y bueno, el PRI, al dejar esas banderas tiradas, llegó Morena, las levantó y tuvo éxito electoral. Nosotros obviamente estamos muy resentidos con el PRI, estamos inconformes, no de ahorita, hace más de 20 años que yo vengo elevando la voz, y también Pancho Bojorquez en su tiempo, de que el PRI se ha ido olvidando de los movimientos sociales, obreros, campesinos, y esos pues, son resultados que vemos ahorita. Entonces, sin embargo, fíjate que corren por banda separada. El tema político tiene su lógica. Muy bien. Llegó la ricada, los empresarios se apoderaron del partido y nosotros seguimos en la atalaya sindical, y eso nos generó mucho crecimiento y desarrollo. De tal manera que ahorita nosotros no ocupamos de la agenda político-partidaria como un elemento así de supervivencia, no. Tenemos una vida propia, con mucha energía, con muchas ganas y con la agenda de los trabajadores. Lo que pasa es que ya no sale don Fidel a decir quién va a ser el candidato del partido, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, era el que destapaba, el destapador oficial. Sí, así es. Ya no. Que era un líder pues, con una gran fuerza también, ¿no? Sí, cómo no. Ahora, también otro aspecto que se marca mucho en la historia de la CTM es, al principio, una especie así como de surgimiento, de cuestionamiento al sistema vigente, pero luego se va viendo como que realmente estaba incrustado plenamente en el sistema vigente durante 80 años, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Una dependencia o una integración con el sistema, con el gobierno en turno. ¿Cómo está eso ahorita? Ya no existe. Fíjate que quedan un poco los cimientos todavía. Quizá hubo algunos descalabros en las estructuras superiores, pero los cimientos quedan porque, aunque el Congreso del Trabajo, que es donde estaban todas las centrales obreras, incluso el CENTES, la FEDSE, todos, también el Congreso fue perdiendo fuerza. Se quiso formar la ONT, se formó pues, para desplazar y no lo lograron. Finalmente... ¿Hablando de este gobierno actual no, eso ya te estoy hablando ya de hace unos 30 años para acá, en que 20 y tantos o 30 en que se formó la ONT y no prosperó. Muy bien. Y el Congreso sigue ahí muy anquilosado, pero ahí está. Apacible, digamos. Sí, pero bueno, las organizaciones obreras, todas en su conjunto a nivel nacional, han perdido dinamismo y presencia. Pero nunca, yo tengo un dicho, no se gana para siempre, Toño, pero tampoco se pierde para siempre. Puedes perder una batalla y te levantas y sigues luchando. Entonces, en ese sentido, las bases y las estructuras están porque estamos en la entraña del aparato productivo. Okay. Entonces, eso nos genera la oportunidad siempre de que la agenda del salario, del empleo, del seguro social, de la vivienda, del FONACOT y de las AFORES son agendas propias del movimiento obrero y tenemos mucho que hacer y mucho que generar al respecto como resultados para los trabajadores y sus familias. Bueno, entonces, para hablar del peso, digamos, entonces la CTM en ese contexto de la totalidad del movimiento obrero, digamos, ¿qué porcentaje representará, digamos, la CTM? Porque estamos pensando que se ha ido reduciendo y pues que ha ido creciendo. A nivel estatal hemos ido creciendo. A nivel nacional quizá hay unos estados que les ha ido bien, otros que no tanto. Pero en su conjunto, la Confederación de Trabajadores de México es sin duda la mayoritaria, comparado con cualquiera a nivel nacional. Aquí tenemos quizá una proporción mayor, como en algunos otros estados también, en otros es al revés. Pero aquí en Sonora tenemos una fuerza mayoritaria sin duda lejos. Y volviendo a lo del entendimiento con el gobierno en turno, ¿se sigue dando eso? Porque era muy notorio hasta ayer. No, fíjate, Toño, que a ti te tocó los tiempos incluso desde don Alejandro Carrillo para acá, donde la CTM tenía sus diferencias con Ocaña, que había una gran relación, hubo algunos raspones, que tú los recuerdas bien. No obstante, el enorme reconocimiento al legado del doctor Ocaña, hubo diferencias. Luego se vino los demás gobiernos
Y con todos ha habido diferencias, encuentros y desencuentros, porque es normal, es la dinámica misma de los jaloneos. Y aquí no es la excepción. Primero arrancamos muy bien con el gobernador Durazo, con una gran coincidencia. Yo platiqué con él antes de que asumiera el poder, ya como gobernador electo, y hemos tenido una gran cercanía durante todos estos 7, 8 meses de su gobierno. Se pusieron de acuerdo para el 1 de mayo, sí, el primer 1 de mayo. Sí, ¿no? cómo no, y con muy buenos resultados, con grandes retos, ¿no? Sí. Ha habido conflictos y los hemos podido superar bien con el sector de transporte, el sector privado, el tema ahorita de las utilidades, que ya hablaremos, pero bien, con el gobernador hay una buena relación, con su equipo hay todavía cosas que, áreas de oportunidad, como se dice ahora. Entonces, en los medios a veces se filtra que la CTM domina, por ejemplo, la Secretaría, tiene rodeada a la Secretaria del Trabajo, Olga Armida Grijalva, ¿no? Olga Armida Grijalva, que tiene los subsecretarios y que manejan ustedes lo que todavía persiste, que es la Junta de Conciliación. Y bueno, entonces pregunto, ¿qué hay de eso? Y luego de ahí cabría preguntar también, ¿y qué va a pasar cuando ya no esté la Junta de Conciliación y vengan los juzgados laborales? Pero son dos preguntas. Sí, cómo no. Primero, esos señalamientos de que nosotros cooptamos o tenemos presencia es falso. Ya el subsecretario Antonio Ruiz García, que era subsecretario y él renunció, jamás nosotros lo propusimos ni nada por el estilo. Antonio Ruiz, fue presidente de la Junta hace 32 años, de la Junta local, luego con López Nogales volvió a ser presidente y luego fue presidente de la Junta Federal. Entonces, es obvio que tenemos que tener relación. Por supuesto, sí. Pero de eso a que nosotros, es más, yo te voy a decir, Toño, a nosotros no nos conviene poner o imponer un funcionario, porque es como escoger nuestro verdugo. Entonces, a fin de cuentas, las autoridades quieren gobernabilidad y quieren paz laboral, a veces a como dé lugar, y terminamos raspándonos con todas las autoridades. Entonces, poner o imponer a un funcionario es un error. Jamás yo lo recomendaría y no lo hacemos. Ahora que ya renunció su secretario, dicen que mandamos sobre la secretaria. Por favor, hombre, no es así, es absurdo eso, no tiene sentido. ¿Y cuál era la otra? Hay una buena relación, digamos, con ella. Sí, cómo no, con ella y con el gobernador, pero aquí no tenemos nada que ver. No sé cuál era tu segunda pregunta. Sí, te preguntaba en el caso de los tribunales, cuando ya estén los tribunales laborales, porque pues hasta ahorita dicen que la llevan muy bien con la conciliación y el arbitraje. Sí, ¿no? Fíjate que es una reforma laboral. Primero te hablaría de la reforma brevemente, Toño, que yo aplaudo. Me parece una reforma que tiene mucho sentido, ¿no? Uy, cómo no. Yo te diría que desde el año 2000, bueno, desde antes, yo siempre he buscado cómo combatir y te consta los contratos de protección y los sindicatos blancos. Entonces, que ese es un tema, ¿no? Que en algún momento abordaremos tú y yo, porque era algo que tuvo una vigencia aplastante, pues, ¿no? Y que de alguna manera sofocaba a los trabajadores mismos, ¿no? Sí, el 87, a la muerte de Norberto, hubo por ahí otros decesos y finalmente un sindicato histórico de la industria y comercio lo democratizamos y de ahí empezó una lucha intensa que hizo que la CTM creciera muchísimo. Pero el año 2000, fue muy curioso porque nosotros hicimos los famosos encuentros de San Carlos en Guaymas, donde hacíamos encerronas de la CTM porque veíamos que había ganado el PAN y Fox y que pecho a tierra y que se iba a acabar el sindicalismo y no, pues no pasó nada, pero sí nosotros agarramos nuevos bríos. Y finalmente, de allá hacia acá, hemos seguido combatiendo y ahora tener en la propia ley figuras como la legitimación de contratos, que no es otra cosa más que combatir los contratos de protección, el voto libre, directo y secreto. Sí, por supuesto. Todo eso nosotros lo aplaudimos. Eso les causó una derrota ahí en Guanajuato. Sí. Pero luego después ganaron en Coahuila, ¿no? O sea, la CTM. O sea, hablando de eso, o sea, quiere decir que puede ir bien o puede ir mal. Puede ir mal, pero también puede ir bien. Pues, sí, y bueno, son personajes que cometen errores también. Sí. Y que justamente hay un caso aquí, en Martín Rea, en Hermosillo, donde es el mismo personaje que tiene su modelo sindical aquí, que la gente no lo Tereso. Quiere. Exactamente. Tereso Medina. Sí. Es el mismo que perdió allá y es el mismo que tiene contratos aquí en la FOR y que la gente no se siente bien atendida y hay problemas en proveedoras de FOR. Pero volviendo al modelo ahora de justicia laboral, ya en manos del Poder Judicial, implica que desaparecen las juntas, sí, para nuevos asuntos, van a seguir funcionando hasta que abatan el rezago que tienen, pero
va a haber una figura que se va a llamar Centro Estatal de Conciliación Laboral. Ese centro va a tener en sus manos una labor muy importante como filtro antes de que lleguen los conflictos al Tribunal de Justicia Laboral. Y justamente el otro día, Toño, estuvimos visitando al presidente del Supremo Tribunal, Rafael Acuña Griego. Yo disfruté mucho esa visita porque me invité a Pancho Bojorquez Mungaray. Sí. Y Pancho y Rafael se conocen hace mucho tiempo, el señor presidente del tribunal. Es que Rafael Acuña hizo la primaria o algo así en Moctezuma. Mira. Y luego, no sé yo, Pancho, pero Rafael Acuña, bueno, en ese tiempo la figura señera era el padre Hoyos, que era el párroco de ahí de Moctezuma, entonces era el que los sacaba a paseos y todo eso, era el que movía a los chavalos, entonces tuvo mucha vida con Moctezuma, perdón la interrupción. Y fíjate que de ahí pues yo disfruté el encuentro porque hace mucho que no se saludaban ellos dos. Sí. Y no, se acordaron de cuando el presidente, para tu público, del Supremo Tribunal de Justicia, el licenciado Rafael Acuña Griego, fue el primer delegado de Infonavit. Sí, claro. El 72. Así fue en 72. Entonces, como primer delegado, pues no, se acordó él de muchas anécdotas. Y luego además la oficina estaba ahí por la Matamoros. Sí. Y Pancho estaba, ya fue cuando Estamos a unas cuadras, estaban caminando, se iban a arreglar conflictos, ¿no? Sí, yo recuerdo cuando Pancho tomó ya no estaba Rafael, estaba otro delegado. Arturo Soto. Sí, se tomaron las oficinas, tomamos toda la Matamoros, duramos varios días hasta que salió el delegado. Fue muy, muy interesante la plática. Y bueno, ahí le dijimos al señor presidente, oiga, licenciado, pues más adelante pues se van a venir los asuntos aquí. Y ya empezó a decirnos sus preocupaciones y desde luego el compromiso de buscar que el Poder Judicial empiece a entender y aprender de los conflictos laborales. Por supuesto. Y entre broma y serio le decimos, a ver si no va a tener luego lleno de trabajadores enfrente ahí con plantón. No me digan eso, son mis amigos. Pero muy interesante. Entonces, ¿qué te puedo decir? Ahí desde luego es un gran reto para el Poder Judicial entender y tener la sensibilidad. Las juntas de conciliación funcionaban porque eran tripartitas, dependían del Poder Ejecutivo y ahora... Mi preocupación, y se la expresamos ahí, es que al pasar al Poder Judicial sea una cuestión cuadrada, rígida, ¿no? Rígida, donde al rato los conflictos lleguen y no tengan solución. Bueno, pero a nivel nacional, Javier, me habrás de disculpar, yo últimamente he visto cómo la Suprema Corte, por los, ¿cómo se llaman? Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, yo he visto que, a pesar de que uno espera, por la procedencia de los ministros, uno espera una orientación que favorezca en este caso al Poder Ejecutivo, que es el que está generando los conflictos. Sin embargo, han salido dictámenes o sentencias, o no sé cómo se llame exactamente, resoluciones que son muy claras, pues, o sea, que delimitan muy bien, espérate, o sea, no es tu derecho. Unas, Toño, y otras no. Y otras no. Por ejemplo, se ha abusado del amparo. Tú emplazas a huelga y de repente se meten amparos y hay jueces que por diferentes razones de repente fallan en un sentido adverso y hace que por ejemplo, un juicio de titularidad que acaba de pasar en Nogales se tardó 3 años. O sea, pues, ya cuando vas al recuento, ya para qué, ya pasaron 3 años, entonces la gente ya el trabajador... Ya hubo rotación tanta que... Sí, pues se cambió otro o no tiene trabajo. Ese abuso de salud que aquí nosotros vamos a tener que denunciar en su momento y es una asignatura pendiente. Pero sí hay grandes expectativas y desde luego mucho que aprender por todos lados. Ahora, Javier, ahorita mencionabas tú el crecimiento de la CTM aquí en Sonora, que también es notorio. Pero, a ver, yo lo veo más marcado por la llegada de agentes generadores de empleo muy importantes, como fue en su momento Tetacawi, como fue la Ford, como están siendo las minas últimamente, digamos, hace 12 años para acá, ¿no? Sí. Entonces, son 3 elementos que generan la incorporación de muchos trabajadores. Entonces como que la CTM ha tenido la habilidad para atraerse los empleados, pero no ha perdido, digamos, los contratos. Por ejemplo, en el caso de Cananea, que no has tenido problema ahí No, al contrario, ahí ganamos.
Fíjate que tiene razón, o sea, el doctor Ocaña, que hay que reconocerle el mérito de haber promovido la llegada de Ford. Sí, 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 fue Él a él se le debe ese enorme sí, mérito. sí, por supuesto. Y desde luego después se amplió la Ford con López Nogales. Y es que habría que decirlo, discúlpenme que interrumpa, lo que pasa es que lo de la Ford fue todo un proceso que sacó, o sea, necesitamos gas, necesitamos terrenos, necesitamos muchísimas cosas que el doctor Ocaña estuvo empujando. Yo diría que heroico. Para dimensionar el grado de esfuerzo que se hizo como gobernante. Enorme, enorme, y es un mérito que la verdad lo va a seguir por muchos años. Y por toda la vida, diríamos, siempre nos vamos a acordar de ello. Luego creció la planta Ford, pero luego las maquiladoras que ya estaban, que iban llegando, no tenían, había un compromiso de los gobiernos de entonces, del 90 hacia atrás, de que no se podían sindicalizar, y nosotros irrumpimos prácticamente rompiendo esos acuerdos y logramos grandes beneficios. Hay mucho todavía que hacer en las maquilas, pero se ha avanzado mucho. Y en el tema minero, pues las minas ahí están. Han crecido también, pero nosotros no teníamos presencia en el sector minero, y después de la larga y absurda huelga de 3 años en Cananea, por una presión, un chantaje del propio Gómez Urrutia, finalmente esa huelga, que fue dolorosísima para todo Cananea, la recuerdan con mucho dolor todos los cananenses, o la gran mayoría, finalmente generó que entráramos al sector de la minería, porque unos trabajadores mineros del sur de Sonora, de allá de Álamos, Navojoa, nos invitaron. De ahí entramos a fundición de Nacosari con un recuento que le ganamos a un sindicato de Monterrey. Luego en eso se resuelve el conflicto de Cananea, entra un sindicato blanco de allá de Monterrey, 1 año en la reconstrucción, y luego nosotros íbamos a pelear la titularidad, y finalmente logramos un acuerdo con la intervención del gobierno para la firma de un contrato. Nosotros en el sector minero, particularmente con Grupo México, siempre hemos dejado claro que no somos un sindicato de extorsión y chantaje y de pleito permanente como el de Gómez Urrutia, pero tampoco somos un sindicato blanco. Entonces somos un sindicato que negocia, que busca el diálogo y ganar, que ganan las empresas, pero también los trabajadores. Sí. A mí me queda claro que sobre todo es tu característica, ¿no? O sea, la característica que marca Javier Villarreal en el manejo de la CTM estatal. Pero fíjate qué bueno que mencionas a Gómez Urrutia, porque así como interrumpí ahorita con lo de la Ford, yo pienso que es muy importante dejar en claro, digo más bien dicho, recordar y no olvidar cómo está el asunto del sindicato en Cananea, porque yo recuerdo, acuérdate que yo trabajé en el periódico El Sonorense y que el director del periódico pues, era de Cananea, entonces el tema de Cananea y del sindicato, de todo, era muy recurrente en el periódico, entonces tengo algunas memorias al respecto. Entonces había un sindicato nacional de mineros cuyo dirigente era un señor que se llama, igual que papá, sí, Napoleón Gómezada. Napoleón Gómezada, que tenía la sección 65 en Cananea. Muere Napoleón Gómezada y no sé yo de qué manera queda Napoleón Gómez Urrutia, que había andado en la cuestión de la energía nuclear con Francisco Vizcaíno. A mí me tocó conocerlo ahí en alguna ocasión. Entonces, pero ¿en qué momento se genera? Porque yo recuerdo que Napoleón entonces como dirigente se inmiscuyó en el destino de los trabajadores, les consiguió mejores percepciones, o no había necesidad en la mina de Cananea, porque yo me he dado cuenta, probablemente porque pues, estoy pendiente de lo que haga mi amigo Javier, me doy cuenta que tú has conseguido cosas ahí en el sindicato, es decir, en la mina de Cananea, en relación, en los temas, en los términos que ahorita estabas comentando. ¿No será interesante que me dijeras tú cómo viste el paso de Gómez Urrutia como dirigente nacional en el tramo que le tocó del trato con la mina de Cananea y el conflicto que hay ahorita, que entiendo yo que
se refiere a 53 millones de dólares, ¿no? Que no se han repartido entre los trabajadores. Sí, es un caso muy, muy especial. Yo diría que quizá don Napoleón Comesada llegó a la dirección del sindicato peldaño a peldaño con esfuerzos. Y Gómez Urrutia llegó en helicóptero. Esa es la gran diferencia. No tuvo la formación de vida. Y Gómez Urrutia es un alto ejecutivo de finanzas a nivel nacional o internacional. Él fue director, aparte de haber estado en la Casa de la Moneda. en la Casa de Moneda, 12 o 13 años. Estuvo, fíjate, parte del sexenio de López Portillo, todo el sexenio de la Madrid y 4 años de Salinas de Gortari. Entonces, así como para decir que el innombrable, que no. Estuvo 4 años. Entonces, esos 12 o 13 años como director de la Casa de Moneda, pues le dieron otro carácter. Entonces, él sale de ahí, por cierto, de manera irregular. Y dura como 10 años. Casualmente quedó Guillermo Hopkins ahí. Después, posteriormente, ¿no? Años después. Curiosamente, este hombre no se involucra en la tarea sindical jamás, hasta que muere su papá. Pues él prácticamente hereda el cargo, lo cual genera mucha inconformidad con los que tenían tiempo forjándose en la lucha. Y entonces él llega y toma el mando con una actitud muy diferente. Entonces, a ver, cuentas por cobrar. Señor, 55 millones de dólares, echa para acá. Y entonces empezó una presión brutal y Grupo México le entregó el dinero presionado porque le decía, dame chance, no, ya. Entonces se entrega el dinero y pues se le busca la ruta del dinero y es una ruta que al parecer no fue muy, muy atinada. Finalmente, después de muchas presiones, se logra que se repartan algo así como 12, 13 millones de dólares. Y hay una serie de desaseos ahí donde abogados aparecen en el reporte que hace el Consejo Nacional de Vigilancia y Justicia, 7 millones y pico de dólares pagados a un abogado. ¿Para qué? Para repartir el dinero se ocupaba un abogado. Entonces, absurdo. Y finalmente, en el último corte habían 25 millones de dólares en caja. Nunca aparecieron. El tipo le reclaman penalmente, huye a Canadá y desde allá ordena la huelga de Cananea de 3 años, muy dolorosa. Muy pesada. Finalmente, por sus, digamos, excesos, para no utilizar otro adjetivo, pierde los contratos de Grupo México, que eran como 10 empresas, pierde otros 10 contratos de Grupo Peñoles y se pelea con Villacera. Ese es, digamos, desbarata un gran sindicato que había construido su papá. Entonces, seguidores de él terminan formando otro sindicato, como el caso de Carlos Pavón, donde él ha estado revelando todas las irregularidades. Finalmente, ¿qué te debo decir? Para nosotros, esta nueva expresión de la CIT, donde ya el señor quiere, aquí acaban de hace unos días de nombrar un comité pues internacional, ¿no? Pues sí, no sé de dónde es eso de internacional, pero bueno, es una confederación que tiene vigencia en México. Pero aquí hace unos días atrás se integró un nuevo comité estatal donde quedó el señor, un abogado empresarial llamado Mariano Castillo de la Isla, que pues nosotros le damos la bienvenida, pero pues no tiene estructura, no tiene sindicatos. Hubo presencia ahí de algunos ex trabajadores mineros de Cananea, de Caborca y de Nacosari, y solo un sindicato reciente de nueva creación en el Ayuntamiento de Hermosillo, porque no tiene la mayoría. Y los demás eran invitados, abogados, empresarios, políticos, digamos. Políticos, y pues bienvenidos, ¿no? Así como la academia y otras expresiones. Entonces, yo creo que nosotros creemos que toda organización que se quiera integrar en beneficio de los trabajadores, adelante, pero no termino de entender cómo un abogado empresarial pretenda formar una organización obrera. Pues está bien, adelante, mucho éxito. Bueno, entonces eso no irá a constituir una competencia, digamos, para la dirigencia estatal, en el caso tuyo, esto en la relación con el gobierno estatal, con el gobernador, que parece ser tiene muy buena relación, estuvo en la presentación del libro de Napoleón, algo así del triunfo de la dignidad, ¿no? Se llama, refiriéndose al triunfo de él, pues, ¿no? Entonces,
De él, exactamente. Fíjate que tú eres muy buen analista, Toño, y recordarás que solamente hace unos meses atrás los exmineros de Cananea bloquearon por 3 días y sus 3 noches. Sí. Eh, que fue tan pesado como los 3 años. O sea, la gente de Cananea sufrió, dice, caramba. No, desde Agua Prieta hasta Imus era un caos. El gobernador supimos que estaba sumamente molesto y finalmente se empezaron a componer las cosas. Y yo siento que esto fue un reencuentro para que las cosas marchen bien. Es política, mi querido Toño, no y hasta travesuras, ahí, no, o sea, y lo entendemos. Y lo entendemos, hasta ahí yo creo, repito, que todo mundo tiene derecho a organizarse. Pero, por ejemplo, lo que se llegaba a decir por ahí, van a llegar a desplazar a la CTM. Yo parto de esta cuestión. Una CTM como la nuestra es la pregunta. No se construye en un día, Toño. Tarda muchos años y no se puede destruir en un día. Y menos si no lo vamos a permitir tampoco. Pero lo vamos a hacer con la lucha permanente en favor de los trabajadores, con los grandes temas del mundo del trabajo, con mucha honestidad y sin falsedades ni mentiras. O sea, no puedes tú, cuando no se tiene la autoridad moral, porque lo están demandando. Mira, el señor Gómez Urrutia apenas hace unos días, perdón, ayer salió una resolución de un tribunal colegiado donde le niegan el amparo por 5ª o 6ª ocasión, y el laudo sigue firme. Yo no sé qué coma van a buscar que esté mal acomodada, porque ya no hay dónde agarrarse. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje está condenando al Sindicato Minero Nacional y a Gómez Urrutia a pagar $54 millones a los trabajadores exmineros de dólares. Entonces, la misma cantidad, que ahí está todavía. Pues, entonces lo tienen que hacer. Y bueno, si sigue habiendo tráfico de influencias, como evidentemente ha sucedido, quizá retarden más eso, pero es muy cruel, porque es mucha gente que se está muriendo y en vida no logran cobrar su dinero. Javier, y la CTM, en esto que estamos hablando, hablas tú de que probablemente no haya tanta competencia en términos por organizaciones que están encabezadas pues, por empresarios, como es el caso del sindicato de Napoleón Gómez Urrutia, o el otro, la CATEM, que se llama, ¿no? Otro empresario, Pedro Aces. Pedro Aces, ¿no? En el caso de la CTM, aquí quedaría la pregunta, a mí me queda pendiente. Bueno, porque se habla mucho de la CTM, siempre se le critica, siempre se cuestiona, o sea, como que hay algo turbio, que manipulan, que no defienden a los trabajadores. ¿Tiene la CTM capacidad para defender a los trabajadores? ¿Los defiende? No solo tiene capacidad, sino que la pone al servicio de los trabajadores, porque esa capacidad de la CTM no es de una persona o de un equipo, de un comité, es de la propia fuerza y de la convicción y de la orientación en favor de las causas obreras. Mira, aquí últimamente este año ha sido tremendo, sobre todo de abril para acá, por el tema de las utilidades, y eso tiene una explicación. Y ha habido algunas luchas y se nos ha criticado al respecto. La verdad es que nosotros hemos actuado responsablemente. Cuando te digo que tenemos una gran fuerza, tenemos que tener responsabilidad y cuidado. Estamos hablando de las utilidades de el cuerpo de cuántos sindicatos y de qué cantidad de trabajadores que están en ese derecho y qué se ha logrado. Sí, te decía, hemos sido factor de estabilidad laboral durante muchos años y también ha habido sus momentos, como todo, de jaloneos y de presión. No hemos llegado ya a aquellos movimientos de huelga, tú recordarás del años 90, donde estallamos aquí en Hermosillo 88 huelgas el mismo día. Ya no hemos llegado, afortunadamente. Total era, ¿no? Sí, a esos extremos, pero... O de la amenaza de prender el fósforo. ¿Te acuerdas también? No, creo que ya son nuevos tiempos, pero que no están exentos de lucha. Entonces, entrando en materia, el gobierno de la República el año pasado implementó una reforma para prohibir la subcontratación, conocida como outsourcing. Creo que es muy buena medida, pero no se operó adecuadamente. Bajo presión de los empresarios que amenazaban con que se perdieran millones de empleos, el gobierno negoció con ellos
y se puso un tope a las utilidades hasta 90 días, cuando la Constitución y la Comisión Nacional establecen un 10% en beneficio de los trabajadores. Es una reforma que consideramos inconstitucional y que estamos discutiendo la vía amparo. Pero mientras eso ocurre, hay un tope de 3 meses o el promedio de los últimos 3 años. Y eso empezó a generar efectos en el sector minero. En Cananea, por ejemplo, nuestros compañeros mineros de Cananea y también de Fundición de Nacozari, que están afiliados a nuestro sindicato minero de CTM, el año pasado tuvieron 360,000 pesos libres de impuestos ya para cada trabajador de utilidades. ¿Cuántos trabajadores hablaríamos? Estás hablando de 1,600. poco más de 3,000 en las dos 3,000. partes. Poco más de 3,000. Entonces, se vino una reforma y entonces nuestros compañeros sacaron cuentas y dijeron, oye, si nos aplican el promedio de los 3 años, vamos a quedar abajo del año pasado. Entonces, efectivamente, iban a recibir ahora 300,000. Pero como ha habido aumento enorme en el precio de los metales, particularmente del cobre, entonces entre el promedio de los 3 años y el 10% había una diferencia enorme. Y entonces nos abordamos al presidente López Obrador en Cananea, hicimos mesas de diálogo, de negociación y emplazamos a huelga hasta que logramos en Cananea y en Nacozari el 10% en el contrato colectivo garantizado de las utilidades. Nada de que el promedio de los 3 años. Entonces, si se va a pagar el promedio, pues se va a pagar la diferencia también hasta llegar al 10. Entonces, en un ejemplo, en Cananea y Nacozari se recibieron 360,000 el año pasado igual, en fundición de Nacozari. Pero ahora, por el aumento del precio, en lugar de recibir los 300 que implicaba el promedio, recibieron 700,000 pesos cada trabajador. Órale. Como promedio, porque unos 788,000 y otros 611,000, pero la mayoría anduvieron rondando en los 700,000 libres de impuestos. Pero, entonces esto es un gran logro, porque si se hubiese aplicado la ley, les tocan 300, o sea, les tocó más del doble. Eso fue negociación, pues. Eso fue una lucha de nosotros y una negociación que le incomodó mucho a Grupo México, pero que sacamos la casta y la gente en Cananea anda ahorita, pero brincando de felicidad. En Fundición no pasó lo mismo. Allá había un problema porque Mexicana de Cobre abarcaba 3 empresas, La Caridad, Fundición de Nacozari Esqueda y La Calera de Agua Prieta. Pero por efectos del fondo minero, que luego hablaremos de ese tema, retiró la empresa a Fundición para que no le afectara el fondo minero, porque no era extracción de minerales, pero con el compromiso de que se iban a respetar las utilidades. Finalmente no ocurrió así y se generó un malestar. Yo le ponía acá de broma más que de serio, que los ricos también lloran, les decía, oye, pues 360,000 están inconformes, pero es que a los de La Calera les tocó 520,000. Entonces dijeron, ¿cómo nosotros que procesamos el cobre, sacamos alambrón de cobre, cátodos, ácido sulfúrico, oro y plata, nos pagan menos que a los que extraen cal? No puede ser. Y se hizo un conflicto, Toño, terrible, que estuvo a punto de estallar la huelga, porque lo sometimos a voto secreto. Y nosotros buscando evitar la huelga en términos de que se había ganado mucho con el 10%, porque estaba en el aire todavía el 10%. Una serie de beneficios y el aumento salarial, porque la gente, en voto secreto, las 2/3 partes votaron a favor de la huelga. Y estuvimos a horas de estallarla. Afortunadamente, intervino el gobierno federal, logramos ir al SAT. El SAT va a hacer una investigación a fondo, a nivel nacional, y esperemos que eso ayude un poco, pero la gente se quedó molesta. Pero bueno, la lucha va a seguir. Ya está en cauce, pues digamos. Todo lo que te puedo decir, eso en torno al sector minero. En el sector ya de automotriz, hubo otro problema. Ford, ahí ya los números bajan, pero enormemente. Ford, 90 días de salario por PTU, aplicando la ley. Magna, 90 días, pero la planta enseguida llamada Celo, 0 días. Eso no puede ser, Toño. Dicen, oye, nosotros hacemos el carro entre todos, ¿por qué unos sí y otros no? Y empezó otro problemón, que ya lo veíamos venir, porque el presidente López Obrador y la secretaria, seguramente de buena fe, se les salieron expresiones como que mínimo 90 días para todos los trabajadores. Entonces la gente oye eso y dice, oye, se aferra, se amarra. El presidente dijo que 90, ¿por qué me van a dar menos?
Y luego, en otras expresiones de la gente de las maquilas nos decían, no, la Secretaría dijo 57 días, ¿por qué me vas a dar menos? Y se generaron conflictos muy fuertes, que finalmente hubo problemas de paro de actividades en la FOR, porque al parar una planta paran las demás. Sí, claro. Entonces, hubo particularmente un problema que hizo crisis, el del IR, que duró 2 días y se arregló, pero luego el de Martín Rea, que es donde va a haber un conflicto de titularidad ahí. Ahí el gobierno del Estado advirtió un problema el domingo 15 de mayo y el 16 le dijo, empresa, cuidado, hay problemas ahí, están inconformes porque les ofrecieron 14,000 pesos y les dieron 8,000. No cumplieron ahí. Pero por otro lado, la gente ya no aguanta un sindicato de Coahuila, que no los atiende. Quieren un sindicato de Sonora. Finalmente, la empresa hizo caso omiso al llamado del gobierno. El gobierno le ofreció una mesa de diálogo para evitar conflictos. ¿Estuviste tú en ella? No, porque nunca se dio la mesa de diálogo. La empresa rechazó la mesa y despidió el mismo día, lunes 16, a 2 líderes de los trabajadores, líderes auténticos. Entonces, finalmente, llegó en el turno de las 2 de la tarde un grupo de gente para entrar, pero como estaban despedidos sus líderes, no quisieron entrar, y la empresa los despidió a todos. 53 trabajadores en la calle, finalmente hicieron una cadena humana ahí y bloquearon la empresa. Se levantó 3 días el movimiento porque el gobierno del Estado intervino, no logró resultados favorables, se volvieron a poner otros 3 días y medio, hasta que el sábado siguiente se pudo levantar el movimiento. Fue terrible. Pero esto, como los pleitos, digo yo, en las bodas, ¿no? ¿Quién empezó el pleito? Sí. Bueno, aquí empiezan los garrotazos. Aquí los peñascazos los tiró la empresa al no atender un llamado del gobierno y despedir líderes. Así es. Y de ahí se corrió la lumbre a las maquilas. Entonces, en las proveedoras de Ford se lograron beneficios de 6,000 pesos en algunas empresas, adicional a lo que tenían en el contrato. Y en las maquilas, 3,000 pesos adicional a lo que tenían en su contrato colectivo. ¿Y la CTM está metida en ese? Por supuesto que sí, pero no tenemos la culpa. Se nos ha acusado, Toño, de extorsionadores. Sí. Oye, o sea que ahora luchar por mejores salarios es extorsionar. Si la ley dice que tú emplazas a huelga para un aumento salarial, confundir eso con el absurdo de que estás extorsionando al patrón, por Dios, me parece infantil eso. Lo que me queda a mí la duda es en el caso de Rea, por ejemplo, o sea, él representa a los trabajadores de esa empresa. El líder de Coahuila. Hablabas de Rea de aquí. Sí, Martín Rea de aquí. Entonces, porque me interesa pues, seguirle la huella a esto que estás mencionando. O sea, aquí hay un conflicto en el que ustedes han estado pendientes porque, digamos, no pueden ellos nos buscan, trabajar bien con Rea, digamos. Son los trabajadores los que te buscan. Sí, por supuesto. Rea está un poco aislado de esto porque está ligado con Tereso Medina de Coahuila. Y Tereso Medina aquí, en Sonora, en la CTM Sonora, es el diablo, pues. Pues él hace 15 años se incorporó aquí con algunas proveedoras de Ford a la hora del crecimiento. El gobierno nos pidió, oye, den chance, pero ven, pues nomás les dijimos, le advertimos a Coahuila. Hay industria automotriz en Coahuila también. Pero allá el modelo sindical de ellos es un poco terso, un modelo tranquilón. Y aquí no, aquí es de activismo sindical, pero de ganar, que gane la empresa y también los trabajadores, de asambleas, de acuerdos, de comisiones electas. Allá no. Allá es diferente el modelo, es más livianito. Es de línea, digamos. Digamos, muy amarrado con la empresa. Sí. Aquí no. Aquí no estamos peleados, pero no estamos entregados. Sí. Y entonces, pues ahorita el conflicto se resolvió con un compromiso del gobierno federal de aventarse un juicio ágil, rápido y poner una urna en menos de 30 días donde los trabajadores definan si van a votar por el sindicato de Coahuila o por el sindicato de Sonora. Bien. Y listo, con eso se debe resolver. Yo creo que eso es muy sano, creo que de esa manera se va a resolver y yo he estado muy en contacto con el gobernador del estado, con su equipo de gobierno y las cosas deben transcurrir en santa paz. Pero tu equipo va a trabajar para que voten por un sindicato de Sonora. Pues es que la gente no se ocupa, la gente misma quiere un sindicato de aquí, que los atienda aquí en Hermosillo, no que tengan que esperar a ver cuándo vienen de allá de Coahuila a atenderlos. Bueno, mencionaste ahorita el caso del fondo minero.
Yo Sí, pienso cómo no. que eso es un tema pues que ha resultado casi vital para las comunidades donde se extraen pues minerales, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que tienes que decir Fíjate, y cómo veremos el proceso de cambio, digamos, de aplicación del fondo minero? fíjate que es una pregunta muy, muy interesante, Toño, porque no se ha ventilado mucho este tema. Sí, es lo que yo noto, Mira, que no se ha el fo- tratado y es algo dramático, pues. Uf, de mucho dinero. Mira, el Fondo Minero se estableció en 2014 Sí. y tuvo efectos a partir de 2015 eh, y llegó a tener aquí una derrama en Sonora de 1.300 millones en años pasados. Sí, Pero como ha subido el precio de los metales, sí. ahorita yo calculo, bueno, déjame decirte, funcionó 2015, 16, 17, hasta ahí, porque el año 2018 nunca se repartió. ¿Qué es el fondo minero? El fondo minero es un fondo que se establece con el 7.5 de las utilidades de las empresas de cobre, mineras de cobre, y el 8% de las utilidades en las minas de oro y plata. Bien. Entonces es un monto considerable Sí, cómo no. que ahorita, con los precios actuales, implicaría para este año no menos de 4.000 No millones menos de de pesos en el Estado. Es un Solo capital, para es un Cananea, capital. solo para Cananea serían como 2.000 millones. Y ese dinero no se repartió el 18 y el presidente dispuso que ese dinero se concentrara a las arcas federales el 19, el 20 y el 21. Son 4 años. Entonces, a ver, el espíritu de esa reforma del Fondo Minero es para que se devolviera a las zonas mineras recursos que son producto del esfuerzo de los trabajadores y de las empresas, pero que se traduzcan en obras de infraestructura, de salud, de educación, de recreo, de esparcimiento. Oye, yo no te voy a decir que Cananea va a quedar como Dubái, pero algo parecido, porque la verdad es que es mucho dinero. Entonces, estamos nosotros pidiendo que ese fondo regrese a Sonora y es algo que vamos a impulsar fuertemente en los próximos meses. Muy bien. Hasta lograrlo. Hay un plan para eso, pues y se va a hacer. Javier, hay muchos temas, yo pienso que debiéramos de programar para que nos sigan realmente, porque a lo mejor dicen, oye, ya no tiene fin. Sí, no tiene fin esto. Te agradezco mucho. Nada más yo quiero apuntar para los que nos siguen que Javier es una persona que yo conozco cuando él estaba, yo creo que estaba cerrando tus estudios en la Unison. Sí. Muchacho extraordinariamente inteligente, no sé si conserves esa, pero yo veo que... Casi no. Yo veo que sí. Y desde entonces entraste ahí como ayudante, como Con una Norberto, gente, ¿te acuerdas? Con Norberto, sino como Norberto una Ortega. gente de apoyo, pues de Norberto, del equipo de Norberto, y de ahí has salido. Quiere decir, pues lo que quiero decir es que Javier Villarreal es un personaje que no surgió así de pronto, sino que se formó en la CTM, aparte de ser formado por la Unison, también por la CTM, y con una trayectoria que, independientemente de lo político, que yo pienso que esa parte, como bien lo marcabas tú, en lo que se refiere a la CTM, dentro de la CTM, con resultados muy evidentes, crecimiento de los sindicatos, crecimiento de la CTM y una personalidad, digamos, sólida, ya no arrebatada, ¿no? Sino van sobre el beneficio a los trabajadores y creo que se ha logrado. Yo te agradezco mucho esto y me gustaría que nos comprometamos con mucho gusto. A vernos de nueva cuenta y seguir platicando. Yo soy el agradecido por este espacio, Toño, y sobre todo disfrutar de tu amistad de tantísimos años, porque efectivamente te tocó todo ese movimiento con Norberto, e hicimos muchas cosas en aquella revista así, donde seguido podían analizarse las ahí luchas. Estábamos nosotros, ahí estaban ustedes. Así, siempre. Y eso no se olvida, yo te lo aprecio mucho y te felicito por este programa. Sí, muchas gracias. Y amigos, de nueva cuenta, pedirles que nos sigan, que se inscriban y estamos pendientes, aquí nos estaremos viendo. Muchas gracias por todo.